Queridos estudiantes y profesores, nuestros saludos para todos y sean bienvenidos a la Morfofisiología Humana 3. Durante el segundo trimestre, en la asignatura Morfofisiología Humana 2, fueron estudiadas las características morfofuncionales del sistema nervioso, de gran importancia en el funcionamiento del organismo, porque coordina las funciones de los diferentes sistemas de órganos y relaciona al organismo con el medio ambiente. En la asignatura que iniciamos hoy, se estudiarán los sistemas endocrino, metabolismo y su regulación, reproductor, sangre y defensa del organismo. El estudio de los mismos nos permitirá dar otro paso de avance en el conocimiento del funcionamiento normal de nuestro organismo, siempre en estrecha relación con la práctica docente. Al terminar el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar la relación existente entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el metabolismo, teniendo en cuenta aspectos de su origen y desarrollo, la especificidad de los estímulos y las respuestas metabólicas. También explicarán los mecanismos de acción hormonal, particularizando en el mecanismo del AMP cíclico y de la inducción de la síntesis proteica, en íntima relación con la naturaleza de la hormona y la localización de su receptor. El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo vivo, a través de las cuales se produce el intercambio de sustancia, energía e información con el medio. El funcionamiento adecuado del organismo requiere que sus diferentes partes se encuentren armónicamente integradas, exigencia que se logra por la acción coordinada de los sistemas nervioso y endocrino. Este último está constituido por glándulas de secreción interna y células endocrinas, que forman parte de otros órganos o están distribuidas de forma difusa en el organismo. Su función reguladora, mediada por sustancias químicas de variada naturaleza, llamadas hormonas, es de carácter humoral y, a diferencia de la nerviosa, es lenta y duradera. En 1905, Baylis y Starling definieron el sistema endocrino como el conjunto de glándulas de secreción interna, localizadas en distintos puntos del organismo y que elaboran hormonas, a las que se atribuyen diferentes funciones. Los avances en el conocimiento del tema en el siglo transcurrido desde entonces han ido modificando este concepto, de modo que hoy se considera el sistema endocrino como el conjunto de órganos o células especializadas en la elaboración de mediadores o mensajeros químicos que afectan otros órganos o tejidos. El sistema nervioso y el sistema endocrino son sistemas reguladores con que cuenta el organismo para el control de sus funciones. Los mecanismos de regulación en los que participa el sistema nervioso se estudiaron en el trimestre anterior, mientras que al sistema endocrino le corresponde la regulación de las funciones metabólicas. Entre ambos se establecen múltiples relaciones de interdependencia. Ejemplos de ellas son la estimulación del desarrollo y maduración del sistema nervioso por las hormonas tiroideas y la secreción de las catecolaminas, hormonas de la médula suprarrenal en respuesta a estímulos nerviosos. Ya desde el pasado trimestre conocemos cómo el sistema nervioso controla la actividad del sistema endocrino a través de las relaciones morfofuncionales existentes entre el hipotálamo y la dirígesis, la cual a su vez dirige o controla la actividad de las restantes glándulas endocrinas mediante la secreción de sus hormonas. Finalmente, las funciones metabólicas son reguladas o controladas por las acciones fisiológicas de las hormonas del sistema endocrino. Las hormonas son sustancias que actúan en pequeñas cantidades. Su síntesis y secreción no son continuas y su vida media muy corta. Son sintetizadas y segregadas
por células específicas. Actúan sobre otras células específicas, regulando procesos específicos. En su mecanismo de acción se produce amplificación de la señal. Existe una estrecha relación entre la síntesis, la estructura y el mecanismo de acción a través del cual actúan las hormonas. A continuación, observarán la clasificación de las mismas basadas en su estructura: aminoacídicas o derivadas de aminoácidos, peptídicas y proteínicas, y las hormonas esteroideas. Dentro del primer grupo se encuentran, por ejemplo, las hormonas tiroideas, como la tiroxina y la triiodotironina, y las hormonas de la médula suprarrenal, como las catecolaminas, dentro de las que se encuentran la adrenalina y la noradrenalina. En el segundo grupo, las hormonas del páncreas, como la insulina y el glucagón, y las hipofisarias, como la oxitocina y la vasopresina, y la tirotropina o TSH, entre otras. Formando parte del tercer grupo, se encuentran las hormonas de la corteza suprarrenal, como el cortisol y la aldosterona, y las de las gónadas, como los andrógenos y los estrógenos. Existen diferentes mecanismos de comunicación intercelular, algunos de los cuales son utilizados por las hormonas para ejercer sus acciones sobre las células diana. Las características esenciales de los organismos multicelulares son la especialización de sus células y la cooperación entre ellas. Esta cooperación requiere la presencia de formas de comunicación entre los componentes del organismo. En la imagen que se muestra, pueden apreciar los tres tipos de comunicación intercelular: la directa o de tipo GAP, la señalización por contacto y la comunicación a distancia, cuyas características fundamentales expresaremos a continuación. La imagen representa el tipo de comunicación directa, en la cual dos células vecinas pueden intercambiar información mediante la unión de sus membranas, lo que permite el paso de señales eléctricas o químicas entre ellas. Como ejemplo de este tipo de unión se encuentran las sinapsis eléctricas, paso de iones y de los segundos mensajeros que estudiarán en este tema. Como pueden apreciar en la imagen, en este tipo de comunicación intercelular, dos células intercambian información a través de moléculas ancladas a la superficie externa de la membrana celular. Este es el tipo de comunicación que se establece entre las células presentadoras de antígenos y los linfocitos T colaboradores. En la comunicación a distancia, existen moléculas que funcionan como verdaderos mensajeros químicos entre una célula que las produce y otra u otras capaces de recibir el mensaje. Esto implica la presencia de estructuras que participan en la síntesis de esa sustancia en la célula emisora y de un elemento receptor especializado para decodificar el mensaje encerrado en la molécula. En los sistemas de comunicación autocrinos, el mediador liberado al líquido intersticial actúa sobre los receptores ubicados en la misma célula de origen. Este mecanismo autorregula las funciones celulares, siendo un ejemplo de retroalimentación. En estos sistemas paracrinos, la molécula de comunicación llega a través del líquido intersticial a las células vecinas y modifica su función. En estos casos, el mediador es captado y liberado con rapidez, lo que produce una respuesta local. Un ejemplo de este tipo de comunicación es la regulación de la secreción de insulina y glucagón por parte de la somatostatina en el islote pancreático. Este mecanismo será estudiado posteriormente en este mismo tema. A diferencia de los anteriores, este mecanismo se caracteriza
porque la molécula de comunicación, que es la hormona, pasa a la sangre para alcanzar células muy distantes del organismo. La selectividad del mensaje está dada por la presencia de receptores específicos para esa molécula en la célula blanco. Para que se produzca la comunicación mediada por hormonas, es necesario que transcurran una serie de etapas de forma cíclica denominadas ciclo de acción hormonal. Este ciclo comienza con una señal, que es por lo general un cambio en el medio interno o externo. Cuando esta señal alcanza determinada intensidad, se convierte en un estímulo que actúa sobre una célula especializada. Esto desencadena la síntesis y liberación de la hormona, que es transportada por la sangre y reconocida por un receptor que se encuentra en las células dianas. En estas células se produce una modificación de su metabolismo que conlleva a una respuesta que contrarresta el estímulo inicial. La hormona tiene una vida media corta, ya que el organismo posee mecanismos para inactivarla y eliminarla. En el ciclo que acabamos de estudiar se ponen de manifiesto tres tipos de especificidades. La primera está dada por la especificidad de las células que las sintetizan. Esta consiste en que las hormonas son producidas por células especializadas que responden a estímulos específicos. Existe además especificidad en relación con la célula diana, ya que las hormonas no actúan sobre cualquier tipo de célula, sino sobre las que tienen receptores específicos para ellas, que son las denominadas células diana. Y la especificidad de la respuesta, debido a que las hormonas producen respuestas específicas en cada tejido sobre el que actúan, lo que depende de la especialización celular dada por su dotación enzimática. Para que la célula reconozca la hormona, es necesaria la presencia de los receptores. La cantidad que existe de cada uno de ellos en una célula es muy pequeña, correspondiendo a menos del 0.01% de la masa celular. Los receptores son proteínas que tienen un sitio específico por el cual se une la señal o ligando. Esta unión desencadena un cambio en una parte del receptor que produce modificación sobre el paso de iones a través de un canal iónico, la actividad catalítica de enzimas o la transcripción de determinados genes. Estas modificaciones producen una respuesta en la célula, que es la regulación de un proceso ya existente. Los receptores hormonales se dividen por su localización celular en dos grupos, los de membrana plasmática y los intracelulares. Esta localización guarda relación con las características estructurales de las hormonas y su mecanismo de acción. Los receptores de membrana se unen a hormonas polares y de elevado peso molecular que no pueden atravesar la membrana plasmática, por lo que ejercen sus efectos reguladores utilizando el mecanismo de acción hormonal del segundo mensajero. Su característica más notable es que predomina la modificación de la actividad enzimática con poca modificación de la concentración de las enzimas. Ejemplos de hormonas que se unen a receptores de membrana son la insulina y el glucagón. La imagen que están observando se corresponde con receptores de membrana, que son proteínas o glicoproteínas transmembranales, que tienen tres dominios, uno externo a la membrana, por el que se une el ligando u hormona, otro que atraviesa la membrana, denominado dominio transmembranal, y el tercero citoplasmático, que es por el que se lleva a cabo la acción del receptor. El dominio transmembranal está constituido
por una estructura en alfa hélice, cuyos aminoácidos tienen cadenas laterales hidrofóbicas, lo que les permite mantenerse en contacto con la matriz lipídica apolar de la membrana. Hay que señalar que estos receptores no ocupan posiciones fijas en la membrana, sino que pueden desplazarse a lo largo de la bicapa para interactuar con proteínas específicas. También, en algunos casos, se asocian dos receptores entre sí, haciendo posible acciones enzimáticas, como por ejemplo la fosforilación del dominio citoplasmático. Veamos otra representación de un receptor de membrana. En esta imagen observamos la forma tridimensional de un receptor de membrana. En el dominio extracelular se ha unido ya a la hormona para la cual es específico, mientras que en el dominio citoplasmático está asociado a una proteína que participa en la transducción de la señal. Veamos a continuación cómo se efectúa el mecanismo de acción hormonal del segundo mensajero. En este caso, la hormona, considerada como primer mensajero, se une al receptor en el dominio extracelular, provocando un cambio de conformación del mismo que lo hace tener afinidad por la proteína G, que se encuentra en el lado citoplasmático de la membrana. La proteína G, a su vez, activa a la enzima adenilciclasa que transforma el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico difunde por el citoplasma y se le considera segundo mensajero. El AMP cíclico se une a las subunidades reguladoras de la proteína quinasa. Es necesario aclarar que la proteína quinasa posee 4 subunidades, 2 catalíticas y 2 reguladoras, que cuando se encuentran unidas, la enzima es inactiva. La unión del AMP cíclico a las subunidades reguladoras hace que se separen y activen sus subunidades catalíticas, que son las que producen la fosforilación de otras enzimas, modificando su actividad y provocando una respuesta metabólica. Ahora estudiaremos el mecanismo de acción por el que actúan las hormonas que se unen a receptores intracelulares. Los receptores intracelulares, localizados en el citoplasma o en el núcleo, se unen a hormonas apolares, que por su estructura y solubilidad pueden atravesar la membrana plasmática. Estas hormonas actúan a través del mecanismo de inducción de la síntesis proteica. Por tanto, modifican la cantidad de las enzimas presentes en las células para producir una respuesta metabólica. Este es el caso de las esteroideas y sus derivados y las hormonas tiroideas. Veamos a continuación cómo se efectúa el mecanismo de acción hormonal de inducción de la síntesis proteica. Como se ha dicho, este mecanismo es utilizado por hormonas apolares, que como se observa, atraviesan la membrana plasmática y se unen al receptor intracelular formando el complejo hormona-receptor. Este viaja al núcleo donde interacciona con el ADN nuclear regulando la transcripción y en consecuencia la síntesis proteica. Esto modifica la cantidad de enzimas provocando la regulación del metabolismo celular. Conclusiones. Existe una estrecha relación de los sistemas nervioso y endocrino para la regulación de las funciones vitales. Las hormonas tienen un ciclo general de acción donde se dan 3 tipos de especificidades: la de la célula que la secreta, la de la célula diana y la de la respuesta metabólica. La localización del receptor determina el mecanismo de acción de la hormona. Las hormonas cuyos receptores se localizan en la membrana plasmática actúan por mecanismo de segundos mensajeros. Las hormonas cuyos receptores son intracelulares actúan por el mecanismo de inducción de la síntesis proteica.
Las hormonas que actúan por el mecanismo de segundos mensajeros modifican la actividad de las enzimas, mientras que las que actúan por inducción enzimática modifican su cantidad. Las hormonas producidas por las glándulas o células endocrinas ejercen sus acciones generales sobre el metabolismo, activando procesos de degradación hasta los componentes más simples de las grasas, proteínas y glúcidos presentes en la dieta, o también activando procesos biosintéticos en diferentes tejidos a partir de sus precursores. Como se aprecia en la imagen, en una dieta normal se deben consumir principalmente glúcidos presentes en el pan, cereales, pastas y arroz. ¿Qué procesos constituyen el metabolismo de los glúcidos? ¿Cuáles son las enzimas reguladoras de cada uno? ¿Qué cantidad de energía aporta su metabolismo? Estos contenidos se abordarán en nuestra próxima actividad orientadora.